Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por haber acudido a nuestra convocatoria esta mañana aquí en la sede de UNICEF España. Tiene bastante mérito dada la meteorología de estos días. Bienvenidos y bienvenidas también a quienes estáis conectados a través de Zoom. Os pedimos, por favor, como siempre, que os identifiquéis con vuestro nombre o el nombre de vuestro medio. Hace unos meses, en vísperas del Día de la Salud Mental, os presentamos un barómetro de opinión de infancia y adolescencia monográfico de este tema, de salud mental. Y os emplazamos en ese momento a conocer el resto del estudio que recoge todas las preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, más allá de la salud mental. Pues bien, hoy es ese día en el que presentamos este informe completo, fruto de la encuesta realizada a casi 15.000 niños, niñas y adolescentes de 11 a 18 años de todo el país. Para ello nos acompañan en este encuentro José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, Pilar Ramos, investigadora de la Universidad de Sevilla y coautora del informe, y Ana y Martín, dos jóvenes que forman parte del Grupo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España. Sin más dilación, doy paso a Pilar Ramos, investigadora de la Universidad de Sevilla y coautora del informe, que nos va a dar a conocer cuáles son las preocupaciones de la infancia y la adolescencia en España. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo mi reconocimiento a UNICEF por seguir apostando por tratar a la infancia y la adolescencia como se merece, ¿no? Como ciudadanos de pleno derecho. También me gustaría agradecer que sigan contando con mi equipo de investigación para llevar a cabo este estudio y, cómo no, agradecer a los más de 15.000 adolescentes, niños, niñas y adolescentes que han participado en esta edición. A continuación voy a resumir o contar los principales temas que más nos llaman la atención. Si quieren, después podemos debatir sobre otras cuestiones. Este resumen de resultados lo voy a dividir en los mismos bloques o apartados que tiene el informe que se ha publicado. En primer lugar, lo que tiene que ver con las preocupaciones sociales. En este caso, le hemos preguntado en una pregunta abierta para que ellos de manera espontánea digan qué les preocupa. Bueno, por una parte, qué le preocupa a la sociedad, ¿no? Cómo lo perciben ellos y también qué le preocupa a ellos, ¿no? de la sociedad. Y en este segundo caso, pues llama la atención que la primera preocupación es la economía. En segundo lugar, muy seguida de la economía, la contaminación y medio ambiente y un poco más alejado las cuestiones de la guerra, pero en tercera posición, una posición bastante importante. Le hemos preguntado también por sus preocupaciones, pero en un listado cerrado de preocupaciones, de 30 preocupaciones que hemos ido preguntando en las ediciones anteriores, lo cual nos permite comparar, nos da unos datos de comparación muy interesantes. En este caso, pues llama la atención que sigue siendo los abusos sexuales a menores la principal preocupación que indican, ¿no? Como la más alta en ese listado de 30 preocupaciones. Y tras los abusos sexuales a menores, pues el hambre y la pobreza en el mundo. Pero además, cuando le preguntamos por cuestiones de desigualdades de género, machismo, violencia machista, aquí nos ha llamado mucho la atención que, de ser esta la preocupación en la primera edición, estaba en la primera posición. En la edición 2019-2020 estaba en la primera posición y en esta edición ha bajado a la 15ª. Es un tema que, bueno, creo que es una cuestión importante. El segundo bloque de resultados es el que tiene que ver con las opiniones que tienen sobre asuntos políticos, económicos. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que tienen opiniones más negativas hacia la situación política y económica del país en comparación a la suya, a la más cercana, ¿no? A la de su ciudad, a la de su pueblo. Bueno, esto también nos hace pensar, ¿no?, cómo adquieren la información sobre esa situación. Una la adquieren de manera más directa y otra, la del país, quizás pues, de manera más mediatizada, obviamente no por los medios de comunicación. Esto es un tema que tenemos que trabajar, ¿no?, y conocer más en profundidad. Le hemos preguntado por qué confianza tienen hacia diferentes instituciones públicas, donde destacan una alta confianza en universidades, en la sanidad pública, en la ciencia, en las ONGs. En cambio, en el otro extremo, la institución en la que tienen menos confianza, los partidos políticos y los representantes políticos y religiosos. Esto está muy en la línea con otra pregunta que le hacemos, que es ¿cuáles son las profesiones mejor valoradas? La profesión de político, de política, queda relegada a los últimos puestos.
hemos hecho un estudio en esta cuarta edición. Una de las novedades es que, además de la encuesta, del estudio cuantitativo, lo hemos complementado con un estudio cualitativo, con varios grupos de discusión. De modo que esto nos permitía discutir directamente pues, esos resultados que hemos obtenido, cómo lo ven, cómo lo interpretan ellos y ellas. Y en estas cuestiones de la desafección política le preguntábamos, bueno, ¿qué tienen que hacer los políticos para que realmente confiéis en ellos? ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen que tendrían que haber más control, más castigo hacia la corrupción, por una parte, y también destaca otra de las cuestiones que también nos parecen interesantes, que es que perciben la política demasiado polarizada, como muy en extremos, lo cual no les permite bueno, pues valorarla, trabajarla, acercarse tanto a ella. Por otra parte, vamos a pasar ya al tercer bloque de los resultados que hemos ofrecido en este informe, y es el que tiene que ver con el compromiso cívico, con su implicación ciudadana. Aquí los resultados son muy dispares. Si preguntamos por su participación social mediatizada por el centro educativo, tenemos unos índices altísimos, ¿no? 9 de cada 10 pues, eligen a su representante de clase, 8 de cada 10 participan en debates en el centro educativo. Pero cuando nos salimos de este contexto, los datos no son tan positivos. Menos de 2 de cada 10, por ejemplo, pertenecen a grupos o consejos locales de participación. En el grupo de discusión hemos también debatido sobre esto, y lo que nos dicen es que hay un obstáculo, hay varios obstáculos, pero uno de ellos nos llama la atención, y es el que indican que no perciben que sus acciones tengan un impacto real y tangible en la sociedad. Esto nos está dando un llamamiento a cómo tenemos que dirigir la participación social en esta etapa evolutiva. No puede ser que sigamos queriendo que los jóvenes sigan jugando a ser ciudadanos dentro del centro educativo. Tenemos que implicarlos como ciudadanos reales, en toma de decisiones reales, en contextos reales, no solo dentro del colegio, del instituto, ¿no? Porque eso le va a llamar, le va a impulsar, le va a ilusionar, y van a hacer que sean cada vez más participativos. Otra de las características importantes de los resultados es la que tiene que ver con cómo se informan, cómo obtienen la información sobre temas de actualidad. Hasta ahora siempre ha salido la televisión como el medio de comunicación más usado para informarse. Sin embargo, en esta edición, ya en un porcentaje casi igual al de la televisión, encontramos que la forma en que se informan es a través de seguir a influencers para conocer su opinión sobre temas de actualidad. O sea, las redes sociales están llegando fuerte en el tema de cómo los jóvenes se informan sobre temas de actualidad. El cuarto bloque de resultados es el que tiene que ver con los estereotipos de género. Aquí hemos preguntado por varias profesiones y por varias características de personalidad, y le hemos preguntado si ellos perciben que son sobre todo de hombres, sobre todo de mujeres o de ambos. Pues, hemos utilizado profesiones y características de personalidad clásicamente, tradicionalmente estereotipadas. ¿Qué nos encontramos? Nos sorprende un aumento llamativo de la tercera edición a esta en relación a los estereotipos que tienen respecto a la hora de pensar en profesiones o en formas de ser. Por ejemplo, llama la atención que pensar en gestionar una empresa, en la profesión de gestionar una empresa. En la tercera edición consideraban que esto era un trabajo de hombres el 6,7% de los jóvenes, pero en esta edición es que ha aumentado a casi el 12%, es que casi se dobla. Pero además este porcentaje, el 12%, es muy diferente en esta edición si le preguntamos a chicos o le preguntamos a chicas, porque el porcentaje de chicos que piensan así es el 18,6% y el de chicas solo el 3,9%. O sea, los estereotipos de género están aumentando, pero están aumentando más en los niños y en los adolescentes varones. Y por último, el último bloque de resultados que hemos ofrecido en este informe es el que tiene que ver con el ajuste psicológico. Hemos preguntado por su bienestar emocional, por su felicidad. Aquí los resultados, bueno, pues más o menos se mantienen constantes con ediciones previas. Lo que llama la atención, que no cambia, es las desigualdades asociadas al bienestar. ¿Por qué? Porque encontramos que seguimos manteniendo el hecho de que haya menos bienestar emocional en las chicas, en los chicos y chicas de más edad,
entre aquellos que tienen un nivel socioeconómico más bajo y entre quienes han nacido fuera de España, ¿no? Es un dato que llama la atención. Con esto, bueno, pues son algunos resultados del informe. Si quieren conocer algunos más, pues estaré encantada de resolver cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por desgranar y analizar los datos que arroja este barómetro. Voy a dar paso ahora a Ana y a Martín, de 17 y 18 años respectivamente. Ambos llevan años ejerciendo la participación infantil y adolescente y actualmente forman parte del Grupo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España, un grupo que se creó en 2019, que está formado por unos 50 chicos y chicas que participan activamente en el diseño de actividades y que se reúnen periódicamente para trabajar temas como la salud mental, los derechos digitales o la acción climática. Ana, Martín, buenos días, muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Ana y vengo de Úbeda, Jaén. Y nada, buenos días, yo soy Martín y vengo de Galicia, estudio en Santiago de Compostela. Hablando sobre el primer bloque, a mí personalmente me parecían bastante importantes temas como la salud mental, la justicia social o la estabilidad para el futuro, que considero que son aspectos muy importantes en la vida de todos. Y creo que esto se ha visto reflejado en el barómetro porque eran parte de los diferentes problemas que opinaban los jóvenes. Sin embargo, me sorprendió especialmente que los tres temas que más preocupaban a los jóvenes, como bien ha resaltado Pilar, eran la economía, la situación política y el medio ambiente. Y esto me parece algo bastante positivo porque recalca que los jóvenes también se preocupan por la situación general de España, a pesar de esa visión que se puede tener a veces sobre que los jóvenes no prestamos atención a esta clase de temas. ¿Qué opinas tú, Martín? Pues no, yo completamente de acuerdo. Precisamente, no sé si recuerdas aquella vez, hace unos días, cuando realizamos este ejercicio de ponernos en la piel de los chicos y las chicas que hacían ¿sabes?, que contestaron a esta encuesta, que precisamente uno de los temas que pensamos inicialmente que podría preocupar, pero que luego descartamos, dadas las circunstancias actuales de pues, guerras, ¿no?, de desigualdades sociales, era la economía. Y sorprende ver pues, la presencia que tienen, un 34,7%. Además, bueno, en general se repiten bastante los datos de otras ediciones, sobre todo de la de antes de la pandemia. Creo que, sobre todo, que se deje de lado tanto el tema de la COVID y la salud pues, personal, no sé, podría ser un tema preocupante, pero yo quizás lo veo porque vemos la COVID como ya algo distante. Y luego también, que mencionábamos lo de la economía, temas como la economía y la política interesan sobre todo a la gente, a los adolescentes de edades más tardías, como nosotros, 17 y 18, mientras que la contaminación o las guerras a chicos y chicas más jóvenes, de 11 y 12. Podría ser, y yo ahí lo pienso, que estos temas no se tratan tanto en los colegios y en las familias. Puede ser que estemos llevando a cabo una infantilización en cuanto a estos temas, ¿no? Y estamos reafirmando el estigma de los temas de adultos. Claro, sí, totalmente. Es total, como tú dices, al final la economía o la política como que son vistos, por así decirlo, como temas de adultos en los que se deja un poco de lado la visión de los niños y adolescentes porque no se considera como su visión como algo importante, pero realmente tanto la economía como la política son temas muy importantes para todos y que al final de un día para otro nos convertimos en adultos, pasamos a tener 18 años y a tener la potestad de tomar decisiones importantes, como puede ser votar, y que al final, si no se nos ha dado pie antes a debatir estos temas y a tener una participación y crear nuestra propia opinión, nuestras decisiones que tomemos sobre esto van a ser mucho más desinformadas. Justo porque además luego hay temas que quizás descubrimos con nuestras edades, precisamente. Bueno, tú tienes 17, yo tengo 18, y la estabilidad y la perspectiva de futuro es un tema que nos empieza a preocupar cada vez más. Creo que estamos viendo lo que se nos viene encima. Sí, totalmente. Y ya luego, hablando así un poco en general sobre la situación política y económica de España, que también era uno de los temas tratados en el barómetro,
Personalmente considero que actualmente no estamos en la mejor situación. Claramente esto también se debe en gran medida a las circunstancias actuales de España, que nos hemos visto en diferentes circunstancias, tanto conflictos como la guerra de Ucrania, como desastres naturales, como la Dana de Valencia, que al final son circunstancias que afectan bastante la economía y la política del país. Y también, hablando así un poco de la política, también consideraría que el problema recae un poco en la fragmentación que también hablaba Pilar, que se visualiza desde la perspectiva de los jóvenes, en parte por la división partidista, que cada vez se polariza más, como centrándose un poco en controlar todo sin la necesidad de ayuda, más que en esa solución idónea para España. Pues sí, porque, claro, la gran mayoría valoramos como pues negativa, ¿no?, la situación de nuestro país, cuando al final pues incluso hay datos, ¿no?, que contradicen quizás esta realidad y que avalan pues la situación comparada con otros países. Pero precisamente por esa influencia mediática que ya mencionó Pilar y de la que vamos a hablar después, ¿no?, que al final hace también, por ejemplo, que haya esa percepción mucho más positiva de los temas locales. Yo creo que si alguien ya tiene una opinión positiva sobre su entorno local, pues va a tender a notar pues, que las cosas son mejores y a minimizar los problemas, ¿no? Lo contrario ocurre a nivel nacional o autonómico, pues donde los problemas parecen más lejanos y abstractos. Pues yo creo que porque a nivel municipal también los políticos y los técnicos municipales pues, son mucho más cercanos, son más accesibles. Además es más fácil pues, sentarse a trabajar con ellos, ¿no? Suelen ser conocidos e incluso tienen contacto directo con los ciudadanos. En cambio, pues a nivel nacional eso no sucede y los medios, sobre todo los medios de comunicación, pues suelen enfocarse en estos conflictos y problemas a nivel estatal, pues que mientras que lo local recibe menos atención mediática. Yo creo que es eso. Lo que esto genera una visión mucho más positiva de lo cercano y una visión artificialmente negativa de lo lejano, ¿no? Yo creo que es precisamente eso, pues que esas ya ideas negativas nos hacen formar pues estas opiniones quizás un poco artificialmente sesgadas, ¿no? Yo lo veo como un posible efecto del el césped del vecino es más verde, pero aplicado a la política, ¿no? Porque pues a veces esta percepción de que lo local está mejor pues puede venir simplemente porque se compara con una visión exageradamente negativa de la política nacional y es precisamente por estos discursos tan polarizados. Claro, sí, totalmente. Al final es lo que tú dices, tenemos la situación municipal mucho más cerca y la situación nacional se ve mucho más afectada por la prensa y por los medios de comunicación que principalmente se suelen centrar en los problemas y los conflictos y las situaciones negativas del país y a lo mejor no se recalcan tanto esos logros o esas mejoras que también se llevan a cabo, pero que se destacan más en el ámbito municipal. Pues sí, no, claro, eso yo creo que además demuestra sobre todo la baja confianza que hemos visto también en los políticos, ¿no?, y en los partidos políticos. Yo creo que nos sorprende. Todo tiene origen su origen en esta mala prensa que en muchos casos es merecida, pues que han recibido todas las ideologías durante décadas. Pero me gustaría hilarlo con otro apartado del barómetro que queríamos comentar precisamente, porque mientras que tenemos esta opinión negativa sobre la política, pues vemos que hay una mayor confianza, sobre todo en las instituciones educativas y en las instituciones científicas, mientras que pues, hay esta falta de política, de confianza en la política y de política en general, de diálogo. Sí, efectivamente. Y en parte yo considero que esta falta de confianza se debe también a esa percepción que también se ha visto reflejada en el barómetro de la corrupción dentro de la política, que claro, en muchas ocasiones se ve también por los numerosos casos que han salido a la luz. Sin embargo, a mí me sorprendió bastante más y me parece incluso más preocupante
la falta de confianza en la política a causa de no saber de política, no conocer, no estar bien informado sobre la política. Porque al final la política, estar al día de la política es algo muy importante y para los jóvenes también, porque al final la política nos afecta a todos. Y también esto yo creo que haría falta una mayor participación política por intentar acercarse a los jóvenes, pero no para buscar los votos ni nada de eso, sino para conseguir tener una población más informada. Porque al final, si lo que queremos es la evolución de la sociedad, uno de los principales factores es a través de la política. Y para ello necesitamos que la juventud tenga un mayor espíritu crítico y tenga una mayor concienciación. Y eso es a base de información. Completamente, pero a mí también me gustaría destacar que hay otras formas de hacer política. También tenemos los grupos de participación pues, en los que participamos y de los que formamos parte nosotros, las iniciativas legislativas populares, tenemos sindicatos, tenemos ONGs y precisamente bueno, pues hay otro punto del baremo que es el de la implicación ciudadana, ¿no? De los chicos y chicas. La gente se involucra, quiere involucrarse. Pues bueno, tanto los datos como quizás nuestras experiencias, porque lo hemos hablado, demuestran que sí. La gente tiene esas ganas de cambiar las cosas, pero al final no llega a realizarse. Y de hecho, bueno, casi la mitad admiten el interés de ayudar, pero luego no es fructífero, no se lleva a cabo. Dice, pues yo no sé, yo pienso que puede ser por una vergüenza inicial, quizás por desconocimiento también de cómo ayudar, cómo empezar a colaborar. Muchas veces también tenemos la percepción quizás de que no hay tiempo. No sé si te pasa a ti. Tú estás en segundo de bachillerato, es un curso muy fastidiado. Pero además, bueno, claro, ¿sabes esto de que no todos y todas tenemos las mismas 24 horas? Bueno, pues es real, es verdad, no todos tenemos las mismas 24 horas. Pero bueno, muchas veces también tenemos más tiempo del que pensamos. Y a su vez yo pienso que infravaloramos el tiempo, ¿no? Pensamos que necesitamos mucho tiempo para aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para hacer muy poco, pero con un poquito de tiempo dedicarlo a estos grupos, nosotros, de verdad, podemos hacer mucho. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y a mí me gustaría destacar precisamente lo que hablabas de ese desconocimiento, porque al final es lo que dices, a veces hay una falta de participación, pero simplemente se debe a una falta de información, bien porque no les llega o no saben cómo interpretarla, y al final esto es algo muy importante y que también se relaciona con el siguiente apartado que comentó Pilar, que fue el acceso a la información, que a mí, especialmente por lo que decía, me sorprendió ver que la televisión se seguía manteniendo como el principal medio de comunicación para el acceso a la información, que esto me parece algo bastante positivo, porque al final la televisión, por mucho que pueda estar a veces un poco influenciada, suele ser bastante más verídica y estar mucho más controlada y más filtrada que las redes sociales, a través de las cuales al final hay muchísimas noticias falsas que se expanden y mucha desinformación. Y por el otro lado, también efectivamente me sorprendió ver que la segunda fuente de información de los jóvenes era seguir a los creadores de contenido para informarse sobre sus opiniones y sus conocimientos sobre la política. Que al final yo esto lo veo como un poco controvertido porque, por un lado, es cierto que es importante ir viendo los diferentes puntos de vista y informarse un poco de todo, pero al final hacerlo a través de los influencers, que como indica el nombre, tienen mucha influencia sobre sus seguidores. Si estos no están bien formados para la política o no se han informado correctamente, al final esto puede provocar una mayor desinformación. Justo, yo no sé si a ti te sorprendió ver que las redes sociales eran pues, una de las fuentes principales, pero sí, es que es verdad. Además, es curioso que se consumen cuentas específicas independientes, no tanto medios tradicionales. Yo creo que esto podría suponer un riesgo. Evidentemente, ahí digamos que carece de este filtro que quizás pueden tener los medios tradicionales, ¿no? Y evidentemente sin llegar a la censura, claro, pero puede haber un filtro, o sea, puede no haber ese filtro, claro, que al final nos provoque, oye, el acceso a la desinformación.
Al mismo tiempo, no, sorprende ver todo, pues a mí lo que me sorprendió precisamente fue ver que se informaba mucho la gente, los chicos y los jóvenes, en las redes sociales, pero al mismo tiempo la segunda profesión en la que menos confiaban era la de creador de contenidos. Pues ¿a qué se debe esto? Pues yo le di vueltas y lo que se me ocurrió, yo pensé, a ver, creo que somos conscientes del control que tienen los algoritmos de las redes sociales pues, sobre el contenido que consumimos, pero no somos conscientes de la verdadera extensión pues, de este filtro y de lo cómodo que nos es ver únicamente lo que nos gusta. Totalmente. Entonces, esto podemos ligarlo quizás al siguiente punto del baremo que vamos a comentar, que es el de los estereotipos de género, ¿no? También, igual que a ti, Pilar, a nosotros nos sorprendió ver que seguían presentes y el aumento que hubo pues, en que se relacionen las profesiones pues, con distintos géneros, ¿no? Es decir, porque la seguridad y los trabajos manuales se siguen ligando a los hombres y quizás los trabajos domésticos pues, se siguen ligando a las mujeres, ¿no? Pero yo creo que estos estereotipos son una realidad que siguen pues, más que presente en nuestra sociedad y se debe directamente a la educación que transmitimos conjuntamente, todos y todas, al marketing también, quizás de productos, de marcas también, y sobre todo pues, a la ausencia de referentes. No sé qué opinas tú. Sí, no sé totalmente. si lo ves así. Sí, totalmente. Al final, a pesar de los avances claros que se han podido ver en la igualdad y que seguimos trabajando, es innegable que los estereotipos siguen presentes y especialmente, como decimos, en las profesiones y en esa polarización de los trabajos socialmente vistos como de mujer y socialmente vistos como de hombre. Y como tú dices, al final esto se debe principalmente a la educación y especialmente a la educación social y al entorno en el que nos criamos y que al final esto se sigue promoviendo. Y al final lo que dices también es muy importante, la ausencia de esos referentes y esos modelos a seguir que no fomentan el cese de estos estereotipos, que al final yo creo que sería necesaria una mayor visibilización para intentar frenar estos estereotipos. Completamente. Y ya relacionando esto con el último bloque, que sería el del bienestar, a mí personalmente me pareció bastante positivo ver que 8 de cada 10 niños y jóvenes sienten que disfrutan en su entorno y que se les trata justamente, porque al final esto también refleja pues, que hay una mejora en el país y que las innovaciones y las reformas que se ponen pues tienen su efecto. Sin embargo, nos pareció, yo creo a los dos, bastante sorprendente y más bien en un sentido negativo ver que las chicas tienden a sentirse más tristes y más solas que los chicos. Y al final yo creo que también esto es un reflejo de los estereotipos que venimos a comentar ahora mismo, porque al final, en general, a las chicas se les suele someter a más estereotipos sociales, a lo mejor, por ejemplo, relacionados con la belleza y todo eso, que al final eso implica una presión sobre estas que hace que tengan mayor presión y se refleje en su estado de ánimo. Pues efectivamente, claro. Es igual que el punto anterior, ¿no? Que los estereotipos de género nos podría sorprender ver esta diferencia, pero es que precisamente estas diferencias vienen de los estereotipos de género, ¿no? Hombre, las chicas, digamos que les esperamos una mayor conciencia y una mayor expresión emocional, ¿no? Además, esta presión social, estas expectativas de género, pues al final hacen que haya diferencias en las amistades y en las relaciones y en las formas quizás de pedir ayuda, ¿no? Se espera que las chicas sean mucho más empáticas y que estén emocionalmente disponibles, pero al mismo tiempo pues esto puede hacer que se vean más afectadas por estas relaciones y por problemas interpersonales, ¿no? Al mismo tiempo, claro, precisamente por esta presión social, los chicos pues, pueden experimentar soledad y tristeza, pero es menos probable de que lo expresen y de que busquen ayuda, ¿no? De que intenten buscar ayuda. Entonces,
esto puede hacer que el problema pase desapercibido. Entonces yo lanzo una pregunta aquí. ¿Realmente los chicos no se sienten tristes o es que realmente no lo verbalizan? Claro, es que al final lo que comentamos es una mezcla de los dos, porque al final yo creo que está claro que los chicos también se sienten tristes, porque al final todos nos sentimos tristes en algún momento. De ahí a la proporción, claro, eso es un poco más ambiguo, pero al final creo que se ve afectado por las dos partes de esa moneda de los estereotipos que estábamos hablando, que por un lado pues provocan una mayor presión social en las chicas, aumentando así el nivel de tristeza y de soledad, pero claro, a su vez lo que dices, también esto provoca como una limitación por parte de la sociedad a que los chicos se expresen y que muestren también sus emociones. Entonces, claro, es algo a trabajar. A trabajar. Pues sí. Bueno, yo creo que si te parece bien, creo que aquí podemos... Aquí lo dejáis, ¿no? Sí. Yo creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, chicos, por participar. Hemos escuchado los datos, les hemos puesto la cara de Martín y la cara de Ana. Solo nos queda ya escuchar las conclusiones y recomendaciones pues, para seguir promoviendo esta escucha activa a niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, que esa escucha activa se convierta en políticas amigables para la infancia y la adolescencia y enfocadas en sus necesidades. Y para ello tenemos ya la última intervención, que es José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. Chema, buenos días. Pues buenos días, muchas gracias. Seré, digamos, rápido porque ha sido interesantísimo escucharles a Ana, Martín, y quiero empezar agradeciéndoos a ese equipo estupendo en la Universidad de Sevilla por esa colaboración que hace ya tiempo, y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 porque nos está apoyando desde hace tiempo con este ejercicio para pulsar opinión de la infancia y adolescencia. Hemos escuchado a Ana, Martín, que como estábamos diciendo son dos de los representantes de nuestro grupo asesor. Estamos dando pasos también dentro de lo que es UNICEF España para reforzar esa participación hacia el interior con una conexión mayor con nuestro patronato, con nuestros órganos de gobierno, con las reuniones internas, digamos, haciendo lo que también estamos pidiendo desde hace mucho tiempo a las entidades públicas en esa promoción de la participación, que es un auténtico privilegio ver cómo se ha ido extendiendo en esa línea en la que estabais hablando, con el programa Ciudades Amigas de la infancia, que ya hay 321 de los municipios españoles con 24.000 niños, niñas, adolescentes que están participando de una forma activa en consejos de participación que son parte de la estructura institucional y que, por tanto, hacen llegar esas voces, esas propuestas y esos análisis de los chicos y chicas hacia las políticas públicas. Es una vía capilar, es absolutamente esencial el que se pueda conectar y que se escuche lo que están diciendo, pero lo es también el que se haga con un ejercicio como este, con este barómetro que fue implantado ya en el año 19-20, en una primera edición, con 8.500 chicos y chicas que estaban participando. Ya hemos llegado hasta los 15.000 entre 11 y 18 años y seguiremos haciéndolo en los años sucesivos, porque es muy importante tenerlo cada año, pero tenerlo también de una forma continuada y, por lo tanto, ese reflejo de qué está pasando. Habéis estado dando algunos datos evolutivos y haciendo análisis de, algunos datos que ya muestran tendencias, cambios o algunas que se están profundizando y en, digamos, algunos casos no de una forma positiva, alertas sobre desafección política o sobre la preocupación económica, entre otras. Apunto, y con esto acabo, cuatro de las propuestas, de las que están, algunas más están recogidas dentro del, digamos, informe. Una es en este ámbito informativo, en el de pulsar información, igual que desde UNICEF España estamos impulsando que se haga este mismo barómetro, pues estamos pidiéndole al CIS, con una coordinación con el Ministerio de Juventud e Infancia, que ponga en marcha un sistema de recogida de datos, informaciones de una forma estable, con la robustez que se requiere para contar con esta información de una forma más amplia y para luego asegurar que no se queda en una presentación, sino que penetra en los decisores políticos para que pueda tener efecto, para que se escuche qué es lo que quiere decir hacia gobiernos locales, hacia gobiernos autonómicos y hacia el ámbito estatal, formar a los decisores
al ámbito funcionarial. No se aprende de participación infantil solamente escuchando, hay que aprender a hacerlo. Se requiere de una formación, de una práctica que luego tiene que ver con la escucha, con el lenguaje, con la presentación de las diferentes iniciativas políticas para que sean permeables a esa participación de la infancia y de la adolescencia de una forma relevante y con una rendición de cuentas posterior, que no solamente sea escucho, pero luego no pasa nada, sino escucho, pero pasan cosas de una forma diferente. Y por tanto asegurar que se participa, que esa participación sí es efectiva en la norma, en las regulaciones, en el ámbito presupuestario, en las discusiones no solamente con el terreno social, sino también con el ámbito económico, político, para que se tenga en cuenta en aquellas políticas que os impactan, que les impactan y en las que aparentemente no, pero que están preocupados por ellas, como es lógico. En el ámbito político, donde vemos que la desafección crece, es muy importante que haya una política amigable hacia la infancia, que no sea lejana, distante, que tenga ese lenguaje que permita acercarse, que permita hacer una aproximación evolutiva que esté adaptada a esas necesidades, a lo que se entiende, y que puedan escucharlo como sujetos que son de participación política, como somos todas las personas adultas, ¿no? Que tengan una información mayor, que ese lenguaje pueda ser accesible y que por tanto puedan conocer de forma progresiva cómo funciona el sistema competencial y el sistema político español, ¿no? Más amplio, estábamos hablando sobre la participación fuera de lo que es estrictamente consejos y del ámbito educativo, pero es abrir los espacios de la participación, espacios de los de tiempo libre, asociativos, en el ámbito deportivo, para que efectivamente también se escuche esa voz. No solo es para el tiempo libre o para el deporte, también son espacios para ejercer ese derecho a la participación y a una ciudadanía activa. Finalmente, es esencial que esto se haga libre de cualquier tipo, con unos entornos seguros, siempre máxime si estamos hablando sobre participación infantil, que requiere que os sintáis y que se sientan absolutamente seguros con lo que opinan en cuanto a cualquier tipo de potencial acoso o abuso que se pueda producir. Muchas gracias a todos los medios que nos habéis estado escuchando y, Belén, supongo que pasamos a preguntas. Sí, muchas gracias, Chema. En este punto me voy a despedir de quienes nos han seguido a través de YouTube. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y nos quedamos con los medios de comunicación, tanto quienes están aquí en sala como a través de Zoom. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer a los intervinientes. Quienes estéis por Zoom, por favor, poned las preguntas en el chat, que me las irán pasando. Y decid, por favor, eso sí, al hacer la pregunta, quiénes sois. Y quienes estáis en sala, pues nada, levantéis la mano, que aquí os vemos. Hola, buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Yo quería preguntar a qué atribuyen ese descenso de la preocupación entre los jóvenes sobre el machismo y ese aumento de los estereotipos. ¿A qué se puede deber? Gracias. Si no te importa, Sí, claro. si nos importa. Porque es que precisamente es algo que sí que ya hemos comentado, ¿no? Yo creo que esta preocupación se debe principalmente siempre a las circunstancias que vivimos en nuestro día a día, a lo que nos toca más de cerca. Y siento que vivimos en tiempos muy convulsos, vemos muchos problemas, tanto a nivel nacional, a nivel local, como pues en el mundo. Y al final eso hace que unas problemáticas se opaquen. Entonces, evidentemente es un problema que, personalmente a mí, pues en mi zona también ha habido muchos problemas y ha habido situaciones muy duras. Y ahí ha habido pues una ola de reacción instantánea y muy fuerte. Pero a partir de ahí quizás se deja de lado hablar de estos temas. Entonces, es triste, pero es que muchas veces parece que tienen que suceder cosas para que realmente se hable de ellas. Bueno, al final yo creo, ¿no? Si me permiten, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y lo que estamos viendo en otros estudios también es esto, ¿no? En estudios centrados en adultos. Y es que las políticas extremas pues llevan a deslegitimar algunas posiciones ideológicas por asociarlas erróneamente a ideas que no
que no defienden el bien de la sociedad, ¿no? El de legitimar el feminismo, por ejemplo, es es un movimiento que estamos observando también entre la población adulta. ¿Esto también va un poco asociado a ese mantenimiento en cuanto a percepción de los estereotipos? ¿Creéis que tiene relación una cosa con la otra o son fenómenos que van por separado? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, sí, aparte de que desciende la preocupación por temas relacionados con el machismo, la desigualdad, etcétera, decís que se siguen manteniendo la percepción de estereotipos relacionados con determinadas profesiones, asociadas tradicionalmente a los hombres o a las mujeres. ¿Creéis que esos dos fenómenos guardan relación o que van por separado? Guardan relación. De hecho, es que de manera transversal en todo el informe vamos encontrando desigualdades ya constatadas. Por ejemplo, ¿en qué les preocupa? Pues ellas están más preocupadas por el abuso sexual hacia menores que ellos. En temas de valoración de las profesiones, ellas valoran más profesiones como la psicología, la educación, ¿no? Ser maestro, profesor. En temas de cómo participan. Ellas, por ejemplo, cuando le preguntamos por sus perspectivas de participación futuras, ellas están más dispuestas a participar de manera voluntariado, en la forma en que participan en la actualidad. Ellas no se ofrecen tanto para ser líderes, para ser representantes de un grupo. Ellos sí. Hay una diferencia enorme en el acercamiento hacia la política, por ejemplo. Ellos pisan más fuerte en la política. Ellas, estos temas como que les pilla más de lejos, ¿no? O sea que de manera transversal vamos encontrando diferencias claras, ¿no? Y ya en el tema de ajuste psicológico, por ejemplo, en el bienestar emocional, pues se constata, ¿no? Que seguimos viendo cómo ellas tienen peor bienestar emocional. Bien, pues si no hay más preguntas, que por el chat tampoco hay, damos por terminada esta presentación. No la damos por terminada. Nada, Laura, tranqui, adelante. Un momentín que te pasen el micro. Sí, me quería repetir por un tema de actualidad que afecta a menores, que es lo que ocurrió en Badajoz, y quería preguntar un poco este tema, porque se está hablando pues eso, de los menores tutelados, pero concretamente es un centro para menores infractores. No sé si desde UNICEF queréis mandar algún mensaje en este sentido sobre esta noticia. Gracias. El primer mensaje es todo nuestro, digamos, pesar y nuestras condolencias hacia la familia de esta excelente profesional que ha perdido la vida, ¿no? Y que ha sido asesinada. Y que refleja, y en ella es nuestra solidaridad y nuestra cercanía con todos esos excelentes digamos, profesionales que están tanto en el sistema de, digamos, protección de una forma amplia y que enfrentan retos, ¿no? Y el segundo mensaje es el de esa importancia que hace mucho tiempo llevamos insistiendo en ella, en que se generen entornos protectores. Y son entornos protectores para toda la comunidad que está en estos centros. Y eso requiere una determinación y una inversión que sea más significativa para que se pueda asegurar que es un entorno protector para los chicos y chicas y que es un entorno protector que lo va a ser también, si lo es, para los chicos y chicas, para aquellos profesionales que están al cargo. Pues acá hay otra pregunta. Lola Belenguer, de 20 minutos. Me gustaría preguntar cómo interpretan que se asocien más a los hombres los trabajos relacionados con la prevención de delitos y si esto se podría asociar a la influencia de las redes sociales, donde circulan vídeos criticando la supuesta debilidad de las mujeres policías a la hora de detener a manifestantes. Ahí queda la pregunta. Sí. Vale. Lo cojo yo, sí. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que al final se asocia un poco más a la prevención de delitos a los hombres, precisamente por este estereotipo que veíamos, que todas las profesiones relacionadas con la seguridad, con cosas físicas, suelen asociarse por estos estereotipos a los hombres. Y al final también
esto se ve reflejado efectivamente en las redes sociales, en la que pues, podemos ver ese círculo de vídeos que al final es lo que hablábamos también un poco de la desinformación y de las redes sociales, que al final como que todo se magnifica mucho. Al final esos son casos individuales o que tienden especialmente a esos estereotipos que no tienen por qué ser así y porque una mujer se puede dedicar igualmente a la prevención de delitos igual que los hombres. Claro, entonces, al final lo importante es la técnica, ¿no? Conocer cómo se debe de hacer, más que la fuerza bruta, ¿no? Esto está más que demostrado, en fin. Vale, pues ahora creo que sí. Doy por terminada esta presentación. De todas maneras, por supuesto, como siempre, todo el equipo de comunicación seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis los medios, a los que os doy también las gracias por visibilizar este trabajo y estas opiniones de los chicos y chicas. Gracias, Chema, Pilar, y sobre todo gracias, Ana y Martín, ciudadanos implicados que ya trabajan para mejorar las vidas de otros niños y niñas. Muchas gracias y hasta la próxima.